La primera relacionada a la zona gris en el área marítima y la segunda presentación sobre el uso del ingenio para construir el futuro. Como primer expositor tenemos al almirante Carlos Martínez Merello Díaz de Miranda, segundo jefe del Estado Mayor de la Armada Española, quien nos hablará sobre la zona gris en el ámbito marítimo. Al respecto, el mar es uno de los llamados espacios comunes, junto al ciberespacio, el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre. Conectan el mundo y permiten el libre flujo de personas, bienes, información, servicios e ideas. Debemos recordar que el espacio marítimo es esencial para el funcionamiento del comercio mundial, la prosperidad y bienestar de la sociedad, existiendo numerosos intereses marítimos globales que deben ser protegidos. Sin embargo, la ausencia de fronteras físicas en el mar puede generar una difícil atribución de determinadas acciones y por su misma naturaleza es objeto de una débil regulación. En definitiva, un entorno ideal sobre el que materializar el choque de voluntades entre Estados, mediante el desarrollo de amenazas híbridas con otros no convencionales como ciberataques, terrorismo, campañas de desinformación o propaganda y presión política o económica, así como enfrentamientos en la zona gris, donde generalmente los estados son sustituidos por actores interpuestos. Tengo con ustedes al almirante Carlos Martínez Merello Díaz de Miranda. Sirva de adelanto para presentar este tema la reflexión del militar prusiano Clausewitz, uno de los más influyentes historiadores y teóricos de la ciencia militar moderna. Conocido principalmente por su tratado de la guerra, en él se nos enunciaba que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y también introducía el concepto de la niebla de la guerra. Y de niebla vamos a hablar, aunque en esta ocasión sin una intención decidida de llegar a la guerra. Antes de comenzar, quisiera hacer una breve reflexión. La mar es uno de los llamados espacios comunes, Global Commons para los sajones, junto al ciberespacio, el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre. Conectan el mundo y permiten el libre flujo de personas, bienes, información, servicios e ideas. Debemos recordar que el espacio marítimo es esencial para el funcionamiento del comercio mundial, la prosperidad y bienestar de la sociedad, existiendo numerosos intereses marítimos globales y compartidos que deben ser protegidos. Sin embargo, la ausencia de fronteras físicas en la mar puede generar una difícil atribución de determinadas acciones y por su misma naturaleza es objeto de una débil regulación. En definitiva, es un entorno ideal sobre el que materializar el choque de voluntades, mediante el desarrollo de amenazas híbridas, combinación de ataques convencionales, generalmente de carácter militar, con otros no convencionales, como ciberataques, terrorismo, campañas de desinformación o propaganda, y presión política o económica, así como de enfrentamientos en la zona gris, donde generalmente los estados son sustituidos por actores interpuestos. En este entorno marítimo, un factor generador de rivalidad, inestabilidad y confrontación es la delimitación de los espacios marítimos, cuando no existe acuerdo entre estados. Una situación que no es infrecuente en la actualidad, ya que a pesar de la guía proporcionada por el derecho del mar, los estados ribereños no siempre alcanzan acuerdos de reparto, debido a la existencia de intereses frecuentemente enfrentados. Por ello, las marinas de guerra buscan estar preparadas y capacitadas
para combatir las múltiples amenazas que se pueden presentar. Reflexionaremos sobre algunos incidentes marítimos que han tenido lugar en diferentes zonas geográficas, como el mar meridional de China, Oriente Medio o mares semicerrados, y que engloban acciones de naturaleza muy diversa. Por ejemplo, la construcción de una infraestructura que permite controlar la comunicación marítima entre dos espacios marítimos, o el empleo de medios marítimos de forma abierta y con acción directa con elementos de disuasión, incluyendo guardacostas, helicópteros y aviones de combate, o el empleo de medios no convencionales, como es un buque mercante, para bloquear el tránsito por un paso angosto. Más allá del ámbito geográfico, no es desdeñable la proliferación de los ciberincidentes en el entorno marítimo en la última década, con un relevante impacto económico en el sector marítimo mundial. De entrada, dejo en el aire dos cuestiones. La primera, ¿calificarían ustedes estas acciones como de guerra, incluso si viniesen matizadas por el adjetivo híbrida? Y la segunda, ¿creen ustedes que conformarían estas acciones una nueva zona de actuación para los Estados dentro de lo que se entiende por zona gris? A lo largo de la conferencia trataremos de arrojar luz sobre estas cuestiones desde el punto de vista naval. La guerra híbrida y el enfrentamiento en zona gris son conceptos diferentes, aunque íntimamente relacionados. Cuando hablamos de guerra híbrida, tratamos de encontrar una definición que acote sus límites. Sin embargo, existe una gran cantidad de literatura y de definiciones no siempre alineadas y en ocasiones no tan claras como desearíamos. Se suele asociar la guerra naval híbrida a la dificultad de atribución, a las acciones preferentemente encubiertas, que se valen en ocasiones de actores no estatales. No obstante, otros autores fundamentan el carácter híbrido en la combinación de diferentes actores y capacidades. Existen definiciones más sencillas que se limitan a establecer lo híbrido como la suma de lo convencional y lo no convencional o irregular. Sin embargo, a efectos de esta conferencia, vamos a considerar la guerra híbrida naval como aquella estrategia en la que un actor estatal utiliza medios y/o métodos no convencionales para conseguir sus fines. De este modo, vamos a entender que los Estados no siempre emplean la tradicional guerra convencional. Aunque más adelante profundizaremos en algunos casos de posibles acciones que podrían considerarse amenazas marítimas de naturaleza híbrida, puedo adelantar las siguientes. La ocupación u otra forma de presión sobre determinados espacios marítimos insulares, sobre los que pueden existir diferencias o disputas. Acciones que impidan o dificulten la libre navegación de buques mercantes o de Estado en estrechos u otros espacios marítimos. Ciberataques a navieras, denegación de servicios GPS o incidentes con el sistema de seguimiento automático de buques, AIS, con la consiguiente repercusión económica y peligro para la seguridad portuaria y marítima. Estas últimas prácticas permiten el desmascaramiento de posibles operaciones subversivas y dificultan las operaciones militares. La zona gris es el espacio entre dos situaciones ficticias. A la izquierda, una zona blanca de situación de paz en la que no existen agresiones, pero justo a partir de la cual podrían generarse conflictos de baja intensidad sin atribución. Y en el extremo derecho, la zona negra, con una situación hipotética de enfrentamiento entre unidades únicamente militares. La zona gris se caracteriza porque los competidores rivalizan por debajo del conflicto armado, haciendo uso de actores asociados y la desinformación, evitando la atribución de acciones y modulando su intensidad
para que no se crucen líneas rojas que desemboquen en un conflicto militar abierto, con costes elevados y evolución imprevisible, pudiendo con ello prolongar el enfrentamiento de voluntades de forma indefinida, utilizando la táctica de pequeños avances o mini victorias, lo que puede causar un desgaste importante. Aunque no parezca más propio de otros ámbitos, y sobre todo de algo moderno, la zona gris ha existido en la mar desde tiempos remotos y está plenamente vigente hoy en día. ¿Qué me dicen ustedes del corso? O las campañas que hacían los buques mercantes con patentes de su estado para perseguir a las embarcaciones enemigas. En la zona gris pueden producirse choques y prevalecer las acciones sin atribución, pero conforme nos vamos desplazando hacia la derecha, van cobrando más importancia las acciones más claramente atribuibles a actores estatales. El cuando entramos en la zona negra de conflicto será variable, corriendo el riesgo de alcanzarla antes, cuando más directa sea la presencia de los estados en el choque. Todo esto es propio de los conflictos actuales, que se libran con medios y métodos no convencionales, aprovechando lagunas e indefiniciones en el ordenamiento jurídico internacional para alcanzar unos fines de carácter estratégico. Es lo que se conoce como la guerra de la ley, lawfare en términos ingleses, que consiste en el uso del derecho como medio para obtener un objetivo militar, poniendo a prueba el principio de buena fe que debe regir en las relaciones internacionales. Este concepto es de plena aplicación cuando se habla de zona gris en la mar. Por otra parte, cuanto más frágil sea económica e institucionalmente un país y más débiles y dependientes sus medios de comunicación, más propenso será a recibir ataques en la zona gris, con independencia de que sea miembro de una organización internacional de defensa o esté asociado a alguna comunidad concreta de países, ya que los mecanismos de defensa colectiva son de difícil activación, pues, pensados para actuar en la zona negra, tienen dificultades para ser eficaces en estos escenarios. Desde el punto de vista de un Estado, el fin en la zona gris de un actor no estatal independiente es buscar el menoscabo del poder del Estado para crear una zona de no ley, de la que beneficiarse. Por contra, un actor estatal busca siempre controlar a otro Estado. Esto es particularmente relevante en el ámbito marítimo, donde la explotación de recursos en las masas oceánicas o el ejercicio del control primero y soberanía después sobre determinados territorios y sus espacios marítimos adyacentes son buenos objetivos para aplicar estrategias de zona gris. En la última década, la disponibilidad de ayudas tecnológicas a la navegación y la digitalización de las cadenas de suministro por vía marítima, si bien han automatizado el seguimiento y control de la actividad en este ámbito, también la han hecho más vulnerable a la acción interesada en contra del orden marítimo internacional, la seguridad y la economía global. Solo un ejemplo. En 2017, una de las mayores compañías de transporte de contenedores sufrió pérdidas cifradas en 300 millones de dólares en el mayor ataque del sector marítimo conocido. Hablamos del NotPetya, un ransomware global que infectó al sistema de reservas de la compañía, causando congestiones en 80 puertos en todo el mundo. En el ámbito marítimo, las fuerzas convencionales, las milicias irregulares o paramilitares, las organizaciones criminales, la inmigración irregular, los delitos ecológicos, la pesca ilegal, las protecciones arqueológicas, hidrográficas y petrolíferas y los ciberataques pueden combinarse y coordinarse para desarrollar estrategias de zona gris, aplicando una presión continua sobre el competidor estratégico y, si la oportunidad aparece, aplicar una política de hechos consumados con el objetivo de alcanzar intereses nacionales. En definitiva, este ámbito es utilizado por los Estados para imponer su voluntad
con el empleo de medios híbridos sin necesidad de llegar al enfrentamiento convencional. Si bien, como hemos visto, conflicto híbrido y zona gris son conceptos diferentes, con frecuencia los conflictos híbridos harán uso de la zona gris y, de manera similar, los conflictos en zona gris frecuentemente implican carácter híbrido. La zona gris es un fin en sí misma, una estrategia, y quien origina un conflicto en zona gris no tiene necesariamente la voluntad de evolucionarlo hacia el conflicto abierto. Todo lo contrario. Normalmente busca conseguir sus objetivos sin salir de esa zona gris. Un refrán muy castellano lo define perfectamente: a río revuelto, ganancia de pescadores. Rara es la zona de los mares donde no podamos decir que no existe un choque de voluntades y se estén llevando a cabo enfrentamientos híbridos, aprovechando el margen de maniobra que permite la zona gris. Reflexionaremos sobre estas áreas marítimas. Aquí no hay reglas fijas, sino sus particularidades. Desde acciones en zona gris que normalmente no buscan esconder el componente militar, hasta la práctica invisibilidad de fuerzas navales regulares. En cualquier caso, lo que les voy a presentar no pretende atribuir ni juzgar acciones, sino tan solo ilustrar situaciones y actividades que pueden enmascararse en escenarios de zona gris. Adicionalmente, en el ámbito de la ciberseguridad, no es extraño que nuestras fuerzas navales, cuando despliegan al levante del meridiano de 15 Este o transitan por los estrechos de Oriente Medio, experimenten denegación del servicio GPS o detecten incidentes relacionados con el ICE, acciones claramente identificadas dentro de la zona gris. Sin embargo, por el momento, la mayoría de los incidentes cibernéticos en la industria del transporte marítimo se han producido en las infraestructuras terrestres, mediante ataques de ransomware y malware contra navieras y puertos. No obstante, la amenaza para los barcos está creciendo a medida que su vinculación a sistemas de navegación y gestión del rendimiento se generaliza. Estas amenazas cibernéticas tienen el potencial de afectar todas las facetas de la cadena de suministros, infiltrándose fácilmente en cualquier aspecto de una operación marítima, incluso pudiendo llegar a afectar a los sistemas operativos de los buques. Tomando como primer caso el mar meridional de China, este tiene un valor estratégico relevante que no puede obviarse. Contiene los 5 puertos más importantes del mundo, destacando el puerto de Shanghái. Paralelamente, concentra gran parte de las principales rutas de tráfico mercante, donde transitan todas las exportaciones hacia Europa y el tráfico desde Oriente Medio. En concreto, el 90% del comercio exterior de China pasa a través de rutas marítimas y se calcula que cerca de la mitad del tráfico mundial pasa por estas aguas. En este importante escenario, desde los años 50 del pasado siglo, existen reclamaciones de diversos estados que van mucho más allá de las 200 millas náuticas, establecidas por la Convención del Derecho del Mar como zona económica exclusiva, en las que un Estado soberano tiene derechos especiales en relación con la exploración y el uso de los recursos marinos, y la jurisdicción sobre las instalaciones y utilización de islas artificiales. En el mapa de la izquierda pueden verse en azul las 200 millas náuticas establecidas en la mencionada convención, y en rojo las reclamaciones de uno de los estados más relevantes de la región. En el mapa de la derecha se pueden ver las reclamaciones de otros países de la zona, que en muchos casos también superan las 200 millas. De fondo, esta potencial competencia estratégica podría estar justificada
por el acceso a islas y archipiélagos ricos en recursos naturales, incluyendo pesca y yacimientos de gas y petróleo. Además, en este espacio marítimo se han desarrollado islas artificiales, algunas con instalaciones militares, y que han dado lugar a la creación de su administración correspondiente. La mayoría de estos estados ribereños disponen de fuerzas navales, que incluyen unidades de combate de primera línea de superficie, submarinos y aviación naval. Algunos de ellos, además, disponen de guardia costera, con una gama extensa de buques de pequeño tonelaje, a otros con un desplazamiento superior a las 10.000 toneladas. Y en tercer lugar, disponen de flotas pesqueras o buques auxiliares relevantes que pueden emplearse de forma directa o indirecta para contribuir a alcanzar determinados objetivos estatales, que si bien no pueden considerarse como elementos directos de acción en la mar, sí que podrían ser incluidos como facilitadores. En definitiva, pueden tener un margen amplio de actuación sin alcanzar el conflicto abierto. Este tipo de flota pudiera ser una opción de utilización de medios no regulares por parte de un Estado. Como estamos centrados en la zona gris y en el enfrentamiento híbrido en ella, profundizaremos un poco más en estos medios no convencionales. Estas flotas pesqueras o de buques auxiliares que podrían emplear para efectuar patrullas en las fronteras de los espacios marítimos, en misiones de vigilancia y reconocimiento, transporte marítimo, búsqueda y rescate y otras tareas auxiliares. Se trata de acciones enfocadas a prestar apoyo directo e indirecto para la consecución de los objetivos estatales. Aunque sus tripulaciones no son militares, estarían entrenadas en el manejo de armas de pequeño calibre, lo que les da una capacidad de controlar sus acciones para dificultar una potencial escalada. Estas acciones estarían preplaneadas y controladas mediante sistemas de comunicación avanzados. Interactuar con estos buques resulta peligroso, particularmente para los estados débiles, ante la sospecha de su posible afiliación estatal y miedo a una posible respuesta con unidades de la Fuerza Naval. Estas flotas auxiliares pueden emplearse en tiempo de paz para dificultar el desarrollo normal de la actividad de buques extranjeros, o bien ocupar espacios marítimos. Estas acciones, que pueden ser de larga duración, suelen ser aparentemente inocuas, como acumular un número elevado de estos buques, fondeados o pescando, efectuar trabajos oceanográficos o posicionar medios de salvamento y rescate, u otros. Normalmente, y para justificarse, son calificadas de civiles haciendo sus trabajos habituales. En definitiva, mediante el empleo combinado de todos estos medios, la Fuerza Naval, para cometidos de disuasión y defensa, y la flota pesquera y guardia costera, como primera y segunda respuesta preplaneada a las disputas marítimas, los Estados podrían, si así lo desearan, modular su acción de manera gradual y evitar cruzar inmediatamente el umbral del conflicto armado, garantizando permanentemente la defensa de sus intereses. Históricamente, el control de los estrechos ha sido un claro objetivo militar, como lo demuestran el gran número de batallas navales y terrestres habidas en sus aledaños. Mirando al Oriente Medio, son los principales cuellos de botella del comercio energético mundial, o centros de atasco marítimo, como lo definen los anglosajones con el término de choke point, por donde circula 1 de cada 3 barriles de petróleo en el mundo, por lo que cualquier acción que dificulte o ponga en peligro el tráfico seguro de petroleros por este paso tiene un impacto relevante a nivel mundial. Las complejas relaciones entre los países de la zona, la guerra en Yemen y la presencia de algunos estados con escasa gobernanza en el Cuerno de África permiten la influencia directa de diversos estados ribereños e indirecta a través de terceros estados. En este contexto,
Las acciones directas se pueden realizar mediante las marinas de guerra tradicionales, a través de la disposición y empleo de submarinos, buques de superficie y aeronaves, normalmente dotados con misiles antibuque, cuyo principal objetivo es la proyección del poder naval, para ejercer influencia o al menos presencia en sus espacios marítimos de interés. Adicionalmente, a los tradicionales medios navales se dispone de una gran cantidad de pequeños patrulleros y lanchas rápidas que podrían considerarse unidades de carácter no convencional, por procedimientos que emplean en aguas restringidas y someras. Su principal objetivo es negar el uso del mar, con hostigamientos, ataques rápidos por sorpresa o mediante minado. De este modo, se está consiguiendo la capa más externa de defensa y disuasión. Esta combinación de unidades convencionales con otras irregulares, utilizando distintos procedimientos, es lo que le confiere el carácter híbrido. Adicionalmente, y de manera indirecta, a través de las acciones de terceros actores, con una posición estratégica en los estrechos, se consigue una destacada capacidad de acción marítima. Por último, una importante actividad ilegal de tráfico de armas, personas y estupefacientes acaba de emborronar el horizonte, añadiendo más niebla al escenario. Por tanto, este esquema de actuación podría considerarse un modelo genérico de guerra híbrida en la zona gris, en un escenario de aguas litorales en el que se combinan unidades navales con unidades no combatientes, que pueden ser esquifes o dows, que pueden jugar diversos papeles desde unidades auxiliares hasta unidades atacantes. Pero además, si ambas orillas de un estrecho o de un espacio marítimo de acceso restringido geográficamente son controladas por el mismo Estado, puede ser un medio para condicionar la actividad marítima de otros Estados. La navegación por dicho paso angosto o la permanencia en sus inmediaciones podía interpretarse como la navegación por aguas territoriales del Estado ribereño, el cual podría reservarse la exigencia de algún tipo de acuerdo internacional para garantizar la navegación segura. A la vez, emplea medios navales convencionales o buques auxiliares para ejercer medidas coercitivas que dificulten o denieguen la navegación. Y todo ello sin ocultar la atribución de sus acciones, mostrando su elevada capacidad de respuesta en caso de una hipotética escalada de un conflicto. En el ámbito de los ciberincidentes, el Código PBIP para la protección de buques e instalaciones portuarias, aprobado por la Organización Marítima Internacional en 2002, no impidió que en 2015 y posteriores el sector del transporte marítimo fuera el quinto en sufrir mayor número de ciberataques. En 2016, el ataque del virus Petya, más peligroso y complicado que el popular WannaCry, no solo perjudició al sistema de reservas de compañías navieras y ralentizó el seguimiento de contenedores, sino que también causó la congestión en casi 80 puertos de todo el mundo durante un periodo de 3 días. En 2017, una oleada de ataques cibernéticos paralizó las oficinas de grandes multinacionales de medio mundo. Para cualquier sector es crítico ser blanco de este tipo de ataques, y quizás lo sea más para una actividad como la industria marítima, que es responsable del 90% de los intercambios comerciales que se realizan en el mundo y del que dependen las cadenas de abastecimiento de los principales sectores productivos. Como hemos visto en las anteriores situaciones, en la zona gris podíamos encontrar tanto acciones de la fuerza convencional como no convencional o asimétrica, y además de acciones sin empleo de la fuerza. En relación a las acciones que no son de fuerza, denominadas acciones de presión, podremos destacar las actividades que pueden llevar a cabo las flotas de pesqueros o buques auxiliares relacionados con trabajos hidrográficos y oceanográficos, prospecciones en el fondo marino, ocupación de zonas tradicionales de pesca, creación de falsos avisos a los navegantes,
u otro tipo de actividades que tengan por objetivo apoyar una reclamación o dificultar el uso de espacios marítimos por otras naciones. En el entorno híbrido, normalmente los ataques convencionales son más directos y efectivos, se detectan de forma inequívoca y reducen considerablemente la extensión de la zona gris. Por su parte, las acciones asimétricas, de presión o no convencionales ejercen un menor control directo sobre el Estado en conflicto, suelen ser menos efectivas y no son tan fácilmente identificables, dando lugar a las percepciones e interpretaciones subjetivas y, por tanto, a una extensión de la zona gris. Por último, conviene destacar que la zona gris permite el uso gradual de la fuerza. Para contrarrestar esta amenaza híbrida, las marinas de guerra deben prepararse mediante el adecuado alistamiento de sus plataformas y sistemas, acorde a la evolución tecnológica que marca nuestros tiempos, y la formación y adiestramiento permanente de su personal, sobre la base de unos sólidos principios doctrinales. Todo ello con la finalidad de alcanzar un conocimiento integral y compartido del entorno marítimo en tiempo real, materializado en patrones de vida concretos, mediante el empleo de medios de JISR e inteligencia, interconectados a través de redes, lo que se conoce como la guerra centrada en redes, que permite reaccionar con agilidad y con la mayor antelación posible. A modo de conclusión, la mar, con su ausencia de fronteras físicas, es un entorno ideal para el desarrollo de amenazas híbridas, que se desarrollan principalmente en la denominada zona gris, especialmente relevante en el entorno litoral y en los pasos angostos y estrechos. Estas amenazas se materializan mediante acciones no convencionales como ciberataques, terrorismo, campañas de desinformación o propaganda y presión política y económica, y en acciones convencionales de carácter militar, recurriendo desde la simple presencia, pasando por el hostigamiento y la denegación de acceso y llegando incluso a ataques limitados. El enfrentamiento naval híbrido se asocia a la dificultad de atribución, a las acciones preferentemente encubiertas que se valen generalmente de actores no estatales para ensanchar la zona gris. En la zona gris, un actor no estatal suele buscar el menoscabo del poder del Estado para crear una zona de no ley en la que beneficiarse individualmente. Por el contrario, cuando se asocia a un actor estatal, la voluntad de éste para controlar a otro Estado prevalece. Si bien ambos, el actor estatal y el no estatal, se benefician mutuamente del enfrentamiento contra el tercero. El ámbito marítimo es utilizado por los Estados para imponer su voluntad con el empleo de medios híbridos, sin necesidad de llegar al enfrentamiento convencional. Las marinas de guerra en general y la Armada en particular no deben permanecer ajenas a estas amenazas asimétricas y a las operaciones en zona gris. Para ello se deben dotar de capacidades militares de disuasión creíble y tangible, que puedan limitar las acciones en esta zona. Para tener éxito es necesario incrementar la integración entre los Estados amigos y aliados, especialmente en el intercambio seguro de información que permita tener un conocimiento integral de la situación en el entorno marítimo en tiempo real. Muchas gracias. Le agradecemos al almirante Carlos Martínez Merelo Díaz de Miranda por su brillante exposición. A continuación, tenemos la segunda exposición a cargo del contraalmirante James Aiken, comandante de la Cuarta Flota de la Marina de los Estados Unidos de América y comandante del componente naval
del Comando Sur, quien nos hablará sobre ingenio, construyendo nuestro futuro. Al respecto, el ingenio es la capacidad que tiene una persona en pensar inteligentemente nuevas formas de hacer algo. Es la habilidad de pensar, realizar o usar las cosas de una nueva forma, en especial al resolver problemas. Innovación, proveniente del latín, significa cambio novedoso, variación, experimentación o algo nuevo introducido en un sistema ya establecido. A menudo, cuando pensamos en ingenio o innovación, lo asociamos con tecnología o un gran paso, que lógicamente tiene un gran precio, el cual desafía constantemente nuestro actual pensamiento, el recurso más valioso que tenemos. Rodearnos de un grupo diversificado de personas mejorará nuestra organización, inspirará, innovará e impulsará nuestro ingenio. Dejo con ustedes al contraalmirante James Aiken. Admiral Rockwell, thank you so much for having me. Congratulations on 200 years, 200 impressive years. It's been an honor and Gracias por 200 años impresionantes para mí. Es una oportunidad extraordinaria para mí estar aquí, acompañado por los otros huéspedes de este espacio. Recuerdo ¿podrían decirle que se acerque al micrófono? Recuerdo que el almirante nos dijo, hace tiempo estábamos conversando sobre cómo la tierra nos divide, pero el mar nos une. Así que es un placer para mí estar aquí, unido a ustedes. El presidente Abraham Lincoln, en su famoso discurso en Gettysburg, dijo: pocos van a recordar lo que se dijo aquí. Estoy seguro que lo mismo se va a aplicar en torno a mis comentarios el día de hoy. Estoy tremendamente honrado de estar aquí con ustedes el día de hoy para poder compartir con ustedes algunos pensamientos, no tanto técnicos, sino más que nada mis pensamientos. Voy a compartir con ustedes un poco de mi jornada de aprendizaje, los programas de los que voy a hablar. Cuando hablo de ingenio el día de hoy, todo lo que quiero hacer es admirar el problema y tratar de identificar el desafío. El día de hoy voy a hablar sobre el rol de un líder en el ingenio, en la innovación, en la investigación. Algunos de ustedes pueden decirme: almirante, no soy un líder, solo soy una persona junior, soy un teniente, soy un capitán. Voy a compartir una historia con ustedes porque yo tengo 5 hijos. 4 de ellos son adolescentes, así que discuten conmigo todo el tiempo. Y ellos me dicen: padre, yo no soy un líder. Padre, yo no soy un líder, y mi respuesta es: todos somos líderes, porque todos en algún momento tenemos que liderar, y si no es a una persona a nuestro lado, es a nosotros mismos. Y por eso voy a compartir algunos comentarios con ustedes el día de hoy. Primero que nada, me disculpo por no tener ningún PowerPoint disponible, pero tengo algunas cosas para ustedes, y vamos a llegar a ellas en un momento. Quiero hablar con ustedes sobre esta pieza y quiero hablar con ustedes sobre nuestros iPhones. Todos tenemos iPhones, ¿no? Pero antes de que vaya más, la nación de Perú, conforme me preparo para mi trabajo, es muy importante para mí ver el nivel de investigación que ustedes han sido capaces de alcanzar en sus 200 años de historia. Cosas como, por ejemplo, yo me pongo a pensar en las embarcaciones de vapor. Me fascinaban cuando estaba aprendiendo en la escuela naval. Y ver cómo cada país ha ido trascendiendo a nuevos programas de control y sistemas tecnológicos en sus embarcaciones. Es algo milagroso para mí.
Antes de empezar con cualquier cosa el día de hoy, quisiera empezar con la pieza más moderna que tenemos, mi iPhone. Y quisiera decirles que esto que tengo en la mano es un gran ejemplo de fallas. Esto es una falla. Debería empezar con uno de los grandes innovadores, Steve Jobs. Steve Jobs tal vez no se dio cuenta de esto, pero hace algunos años, hace algunos días fue el aniversario de la muerte de Steve Jobs. Y cuando murió Steve Jobs, el gran creador detrás de Apple, el presidente Obama dijo, Steve Jobs fue uno de los grandes innovadores. Valiente para pensar en forma diferente, valiente para creer que podía cambiar el mundo y lo suficientemente talentoso como para hacer eso. Déjenme hacerles algunas preguntas. Steve Jobs vino de una herencia noble. Steve Jobs vino de una educación aristocrática. Y la respuesta a ambas preguntas es no. Steve Jobs fue adoptado, Steve Jobs era un huérfano. Steve Jobs también salió de la universidad, se retiró de la universidad y nunca terminó. Especialmente su jornada de innovación. Steve Wozniak, his partner, started Apple in the garage. Y Steve Wozniak, su compañero de Apple, empezaron la compañía Apple Macintosh en un garaje con la intención de crear máquinas que mejoran la vida de los seres humanos y en años pudieron hacer millones de dólares. El dinero y los recursos en el comercio en el comienzo eran únicamente para ese objetivo y luego Apple empezó a cambiar. Empezamos a buscar otras líneas de proyecto, otras ideas y Steve Jobs se convirtió en una persona irrelevante y lo dejaron ir. Si conocen la historia, lo dejaron ir del directorio de Apple. En los 90s, a finales de los 90s, el directorio volvió a invitarlo. Y él aceptó regresar a cambio de que le dejaran la dirección para convertir a Apple en la compañía que es hoy día, con 3 conceptos. Fallar rápido para aprender rápido, perseguir el crecimiento y tener en claro cuáles son nuestros objetivos. En este momento sería bastante justo para todos nosotros nivelar el terreno de juego. Mi esposa me contaba que me ayuda bastante para preparar estas cosas, las exposiciones. Yo trabajo con música. ¿Cómo Cambridge define la innovación? El ingenio. La habilidad de una persona para pensar en nuevas formas de hacer algo. La habilidad para pensar, rendir de una manera nueva, resolver problemas de una manera nueva. La innovación, experimentar con variables, curiosidad inagotable. En un orden establecido. A mí siempre me gusta mirar la historia de las palabras. Me gusta también mirar el origen de la palabra ingenio, innovación. Primero fue utilizada en 1590. ¿Recuerdan esta edad para la humanidad? El Renacimiento, un momento de mentes nobles. Y creo que de entender la historia de la palabra está bastante claro mi punto de que existe un punto específico que tiene un líder en la búsqueda del ingenio y de convertirse en una persona ingeniosa. Ahora, déjenme desenmascarar un mito. Muchos de nosotros en este punto estamos pensando que el ingenio, que la innovación va a costarnos dinero, que la innovación va a ser un gran salto tecnológico. Yo creo que si ustedes piensan en el almirante Grau, él estaría en desacuerdo con eso. Este hombre fue capaz de tomar los recursos que tenía y hacer cosas verdaderamente impresionantes con ellos. A pesar de las limitaciones que tenía, limitaciones que nos persiguen a diario, a todos nosotros. No podemos cambiar nuestras tácticas, técnicas, procedimientos, procesos, despliegue de fuerzas. En los próximos minutos voy a darles 4 áreas
que yo he encontrado humildemente en mi jornada por buscar ser una persona más ingeniosa, por buscar ser un mejor líder. El almirante hace un momento estaba hablando sobre una visión. Nosotros tenemos que tener una visión, tenemos que arrojar hacia nuestra gente, hacia quienes nos siguen, una visión, un área de foco, enfocarnos. Y un proverbio hebreo que reza: la gente muere por falta de visión. De fabricar nuestra visión es entender nuestro porqué. En los Estados Unidos, un escritor, Simon Sinek, hablaba sobre la mentira. Y él decía: solo hay dos maneras de influenciar el comportamiento humano: o lo manipulas o lo inspiras. Y muy pocas personas articulan por qué hacen lo que hacen. Segundo punto, cae directamente en lo que estamos hablando. La innovación es genial, almirante. La innovación es muy buena. Pero ¿qué hay de los recursos de la innovación? Todos quisiéramos tener más. Incluso cuando el almirante me estaba diciendo, él decía ese discurso: todos nosotros, incluso los 700.000 millones en los Estados Unidos, si le preguntas a mis líderes, bueno, esperamos que obtengamos más, esperamos tener más el próximo año. Yo lo he visto de esta manera siempre, porque mi experiencia es presupuestar. Yo he trabajado presupuestos toda mi vida. Por eso quiero enfatizar lo siguiente. Decimos que queremos hacer más, que tenemos que hacer más con menos. Yo pienso que la pregunta principal aquí debería ser: ¿cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo que hay que dejar de hacer? Warren Buffett decía que el secreto de su éxito, y si ustedes saben, Warren Buffett es uno de los hombres con más dinero en los Estados Unidos. Él decía que el secreto del éxito es su habilidad para decir que no. Eso es algo muy difícil de hacer para nosotros. En los Estados Unidos nos cuesta mucho cuando se habla de presupuesto, es decir que no. ¿Por qué? Porque valoramos bastante la inversión, el esfuerzo, ¿no? Construyes barcos y luego, si no los sacas, es un desperdicio de tiempo, dinero. Creo que en los Estados Unidos utilizamos una expresión que se llama costos hundidos. Es un término, no sé si ustedes lo tienen, ¿no? Costos hundidos. Les voy a dar un ejemplo. Hace algunos años yo estaba tratando de ponerme en forma. Acá tienen la expresión six-pack, ¿no? Abdominales. Bueno, quería ver si a mi edad podía sacarlo. Y me gasté $200 para tratar de marcar mis abdominales. Y era una máquina medio rara que tenía ligas de tensión. Y en la foto decían porque iba a obtener este resultado. Compré la máquina y dije: todos los días voy a sentarme en esta máquina. Y la promesa de la caja, por si acaso, del comercial era 10 minutos al día. ¿Okay? Y me sentaba en esa máquina todos los días, ajustaba las bandas de tensión, me amarraba las zapatillas y empezaba a hacer mi trabajo deportivo, porque así lo veía. Y en un momento me empezó a aburrir esta máquina, me acompañaba a todos mis despliegues, a todas mis misiones. Un día mi esposa me dijo: hay que deshacernos de ella. Yo dije: no voy a deshacerme de esta máquina, he gastado muchísimo dinero en ella, algún día me va a dar mis abdominales. Así me quedé, algún día. Entonces, cuando hablo con el almirante el día de ayer, él me decía que el recurso más valioso que tenemos no es el dinero. Porque al igual que yo compré esa máquina, todos podemos comprar cosas. En algún momento alguien nos va a dar un presupuesto sobre el cual vamos a tener discreción para gastar. Estos recursos más válidos para mí son nuestro dinero y nuestra gente. Pero déjeme hacer una pausa aquí por un momento. Nuestra gente no es nuestro recurso más valioso.
Are we teaching them to think big ¿Estamos thoughts? enseñándoles para pensar grandes pensamientos? Are we empowering them to make decisions? ¿Tenemos el poder para tomar decisiones? Are we collaborating? ¿Estamos colaborando? Are we sharing ¿Estamos diversified ideas? compartiendo ideas diversas? That's the value of this. Este es el valor de este simposio, porque podemos escuchar perspectivas de todo el mundo para diferentes aliados. And secondly, Y segundo, our most valuable resource is nuestro also our recurso más time. valioso es también nuestro tiempo. I always say this, we only have that Siempre digo 168 esto, hours, no tenemos- matter if you're rich or you're Todos poor. tenemos la misma cantidad de Warren horas. Buffett has 168 Warren hours Buffett every tiene week. 168 horas cada semana. And the person who doesn't have 2 pennies to rub together Y has la persona que no 168 tiene hours every 2 week. centavos también tiene 168 horas. Es nuestro recurso más valioso. Damas y caballeros, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo y en qué deberíamos gastar nuestro tiempo? Yo empecé hablándoles hoy día sobre que esto era una de las grandes fallas, uno de los grandes ejemplos de falla que nosotros tenemos. Así que voy a compartir una historia con ustedes. That maybe sometimes I feel like why this is the biggest failure. A veces yo siento que esto puede ser una gran falla. Estaba hablando con el general Gómez esta He semana relayed a story. y él me dio una historia y me dijo, almirante, We were talking about iPhones. estábamos hablando And he sobre said, I have iPhones 3 children. y me dijo, And I tengo was having tres dinner with them one night hijos. with Yo my estaba wife. And we were all teniendo la sitting cena around con the ellos en un momento y todos estábamos And everyone sentados was a la on their mesa WhatsApp. y todo el mundo estaba And he sent a whatsappeando. WhatsApp to all of them. Y él les envió WhatsApp a todos ellos, un WhatsApp de grupo. Creó un grupo y dijo, si no sueltan sus iPhones, voy a quitarles el teléfono. ¿Ok? Okay, sorry. And certainly that is true, and that is one of the reasons why iPhones are challenging. Que los iPhones son un desafío porque nos conectan But the y reason nos why I desconectan. think the Pero la razón por la que iPhone yo is the creo que los greatest iPhones example of son el failure mayor ejemplo de falla is just because Steve porque- Jobs embraced failure. Steve Jobs aceptaba las fallas. So my third point today is that we must embrace Es que failure. tenemos que We aceptar must las fail fallas. forward. Tenemos que fallar para We poder must embrace progresar. the red. Y para eso tenemos que I dar assume espacio all a of la your names do the experimentación. same as ours, is we have Yo tengo una spreadsheets. expresión, ¿no? Todos And we tenemos hojas de identify areas that cálculo. Yo digo are que hay que not avanzar performing well, los estados en and rojo. those are red. Todos tenemos And estados en rojo, oftentimes we los think the estados red is en bad. Y a veces pensamos que está I'm here to en tell you rojo. today, red's not bad. Red's only bad Es el if you don't asunto do que nos anything relaciona al about it. mar. El rojo es malo solo si no hacemos nada al respecto en nuestras hojas presupuestales. I read a great quote recently from aviation pioneer Charles El pionero Lindbergh. de la aviación Charles He Lindbergh, said, él decía, "What kind of a man would live where there is no daring? en una vida I do not believe in taking foolish chances, Yo no but creo nothing can be accomplished chances, if we do not take any chances at all." nada va a ser logrado si es que nunca tomas chances. And leadership guru John Maxwell had the following to El líder say, del gurú John Maxwell "Fail decía, early, falla fail temprano, often, falla a but menudo, always fail forward." pero falla siempre The con la difference intención de between moverte hacia average adelante. people and Porque la achieving diferencia entre la people gente is their promedio que perception alcanza and their cosas response es to su failure. percepción y su If you respuesta are a la not failing, Si no you are estás probably fallando, not moving no estás haciendo forward. nada y no te estás moviendo, estás en miedo. One of the greatest failures of Una de all las time grandes was Thomas fallas, Edison. para mí es la historia Thomas de Thomas Edison was Edison. one of the creators of the Thomas light Edison bulb. fue uno de los creadores del bombillo Actually, de it's luz. attributed to him as the creator of the De light hecho, se le bulb. atribuye la creación And del if you don't know bombillo de the luz. Thomas Si no Edison saben story, la historia de Thomas He tried to Edison, figure out the light bulb él 10,000 probó times. 10.000 And a reporter said to him formas one para time, hacer "Mr. esto, Edison, 10.000 it must have been componentes. really hard for Y you un reportero, cuando él to presentó fail la idea 10,000 final, le times." dijo, debe haber sido malo, ¿no? And Debe Thomas haber sido Edison said, desalentador fallar 10.000 "I veces. didn't Y fail dijo, 10,000 no, yo times. fallé 10.000 veces. I just proved 10,000 times what Probé wouldn't work." 10.000 veces qué cosa no iba a funcionar para esta bombilla. Now, I'll be the first to tell you Yo voy a that ser el primero en decirles sometimes failing fast is que a not an veces easy fallar concept to get rápido your no es arms un around. concepto rápido, es Most of us don't entender, like to fail. especialmente cuando estamos trabajando We don't like to en un medio admit failure. militar, So en el let me cual a nadie put le this gusta differently. admitir que ha fallado y a veces es razón de We should be burla. a learning organization. Deberíamos ser una You organización know, que we did aprende. Unitas here a few days ago, did the No solo closing por esta ceremonies. ceremonia, no solo por And one of Unitas, the things estos that we 2 o said 3 was, días de ceremonia, una de las cosas que siempre nos decimos, esto es We identified identificación de areas where we could aprendizaje. learn.
¿Dónde podemos aprender? ¿En qué áreas? Por consiguiente, el siguiente paso debe ser cómo aplicar lo que hemos aprendido, porque todos nosotros tenemos aviones que tomar este fin de semana, o barcos que tomar este fin de semana, o luego nos vamos a ir para el siguiente, que es Brasil. Bueno, les cuento, eso significa fallar rápido. Tomar las cosas que funcionan, dejar lo que no funciona y movernos a lo siguiente. Probablemente ustedes no saben esto, pero Thomas Edison terminó su vida con unas 10.000 patentes para diferentes proyectos. A él se le acredita la cámara de fotos, la reproductora de video, de film. Está claro que Edison tenía una mentalidad de crecimiento. Y los voy a dejar con esa idea por un segundo. Conforme me muevo a mi siguiente punto, nuestros objetivos deberían ser buscar el crecimiento y no los objetivos necesariamente. And I'll use a couple terms that I've heard in my journey. We're working on it. So it's ongoing, it's continuous, it's in progress. Está siempre en I will share proceso. with you what I call a lesson from Voy a Satan. compartir con ustedes algo que yo llamo una And I know I shouldn't talk to you lección. about a lesson from Satan as a son of a pastor. Yo le llamo But I will tell la you, lección de my Satanás. lesson Yo soy from hijo de un Satan. pastor, por si acaso, pero les voy a compartir Most mi of you lección know de in the U.S. Satanás. Navy, the Ustedes Navy saben leaders have a call sign. que en la Marina, en la aviación naval, tienen una llamada. Y cuando yo era comandante del Abraham Lincoln, His call sign was Satan. la llamada era Satán. And if you ever said to him that you were Y working on si tú something le decías que estabas trabajando or en in algo progress, y que estaba en progreso, he would crush you. él te iba a aplastar. So what we learned ¿No? ¿Y in a our qué me learning refiero con journey esto? Es que en mi is jornada de like, aprendizaje nosotros utilizamos términos. what was the last thing that I did? ¿Qué fue lo What is the último que next hice? thing? ¿Qué es lo siguiente que What are voy we a hacer? progressing towards? ¿Hacia dónde estamos progresando? What are the obstacles and what can we help you with? ¿Y con qué podemos ayudarte? Now I started by showing you this hat. Bueno, yo empecé And I'm mostrándoles very este proud of this capítulo hat y yo estoy orgullosísimo because as most of you know, we just finished que Unitas. esta gorra es. And Admiral Nosotros hemos Torrico did a terminado wonderful job y el as almirante the commander. Rico, And this was the ship. de trabajo, esta era la embarcación Bolognesi. Bolognesi, lo estoy diciendo bien más o menos, ¿no? Ok, Carlos was the commander. Carlos era el So he's very comandante, particular. así que él es muy particular en And I had the términos opportunity así. to visit this ship. Bueno, pero tuve la This was oportunidad the ship de that visitar esta shot the embarcación, Exocet la 92 que tocó el miles. Exocet a 92 How many millas. kilometers? ¿Cuántos kilómetros? 172. 172 Which is a record kilómetros, for the Exocet missile. que es un récord para un misil Exocet. So I no sé was si lo very saben. excited about that. Yo estaba muy And I was very excited to impresionado visit the por ship. eso y me impresionó mucho But what I visitar found out la when I embarcación got y lo there que was it encontré was cuando even more llegué exciting. es que todavía era más divertida la perspectiva de esta visita. Hace algunos años, como me The Peru contaron, Navy gave clear la leadership, Marina peruana dio liderazgo. clear guidance, and a focus area. It said, we will develop a Dijeron, command and vamos a control desarrollar system un sistema that de we will comando be y de able to fire control this system para just poder like from disparar our esta system, arma desde nuestro and not sistema have to use y no tener the console that was provided que by the usar nation that built the la missile. consola que nos da la nación que construyó el misil con todas sus limitaciones. With Y por engineers, consiguiente, with industry, trabajaron with juntos con ingenieros, con industria, con fuerza and with naval, academics. con académicos. They resourced it. And they Obtuvieron came los up with this recursos solution. y obtuvieron la And solución. one of the things that the captain told me is that Una we de las cosas que me learned dijo el capitán es que nosotros aprendemos, tratamos de aprender siempre, probamos cosas y aprendemos bastante. and then he said, and we're continuing to make progress. And we're Seguimos haciendo continuing to progreso. pursue growth. We're continuing to try De to lo get que se better. trata es de ser mejores, tratar de mejorar. So today I gave you a few ideas to consider Así que hoy les doy algunas on ideas your innovation para, and your ingenuity journey. para tener en cuenta en su jornada, para Some volverse things to personas talk about. ingeniosas. By no means is it the end all be all. Y But I would like to finish me with a gustaría quote terminar by Steve Jobs, con and una something cita that de we Steve also Jobs. think about. Es algo en lo que todos deberíamos He said, pensar. live every day Dijo, as if Vive it cada is your día como si last. fuera tu último. Someday you will be right. Un día vas a tener razón. Stay hungry and stay Trata focused. de mantener Thank tu you. hambre y tu foco. Gracias.
Le agradecemos al contraalmirante James Aiken por su brillante exposición. Thank you very much, Jim. Damos inicio a la ronda de comentarios a cargo de distinguidas autoridades representantes de las Armadas de Guatemala, Honduras, México y el Reino Unido. A continuación, el comentario del vicealmirante Juan Carlos Pineda Páez, comandante de la Marina de la Defensa Nacional de Guatemala. Con todo respeto, hago propio el vocativo del maestro de ceremonias. A esta hora tengan todos los presentes muy buenas tardes. Al respecto del expresado por mi almirante Carlos Martínez, en donde él exponía que el espacio marítimo es esencial para el funcionamiento del comercio mundial, la prosperidad y bienestar de la sociedad, existiendo nuestros intereses marítimos globales y compartidos que deben ser protegidos. Los países tienen sus propias zonas grises en el ámbito marítimo, y uno de los factores que influye es la capacidad del poder naval que tiene cada país en ejercer la soberanía sobre tales espacios marítimos, lacustres o fluviales, por lo que es de suma importancia contar con capacidades navales para ir disminuyendo esas zonas grises. Sin embargo, hay zonas grises que aprovecha la delincuencia transnacional para cometer sus ilícitos, como por ejemplo el narcotráfico, la pesca ilegal, entre otros. Referidas zonas grises se pueden materializar, por ejemplo, las líneas de limitación marítima no definidas entre los países. Esa franja entre los países es aprovechada por la delincuencia transnacional para confundir a la autoridad. ¿Qué nos ha dado resultado? En el caso de Guatemala, un país con costas adyacentes, puede disminuir esas zonas grises a través de la suscripción de convenios bilaterales o multilaterales, según sea el caso, para que el control de esos espacios no sea un obstáculo para la lucha eficaz en contra de las nuevas amenazas a la seguridad. Referidos convenios de cooperación nos han permitido realizar intercambios de información, los cuales han sido oportunos para el éxito de las operaciones navales. Ahora, con respecto al expresado por el almirante James Aiken sobre el ingenio, aquí considero que esos transgresores de la ley, es de suma importancia para nosotros el análisis minucioso, saber cómo piensan, cómo actúan, para así nosotros contrarrestar sus intenciones y emplear los cursos de acción adecuados para tener el éxito deseado de nuestras operaciones navales. Muchas gracias. Muy agradecido, señor almirante. A continuación tiene la palabra el contraalmirante José Jorge Fortín Aguilar, comandante general de la Fuerza Naval de Honduras. Gracias, tengan todos muy buenas tardes. Primeramente, agradecerle a nuestro Padre Celestial por permitirnos estar aquí presentes en este hermoso y bello país, esperando de que podamos conocernos, ya que al final de la jornada creo que lo más importante es conocer nuevas personas, y una vez que dejemos este salón, que dejemos este país, pues establecer aún más los lazos de amistad que deben de prevalecer y existir. Podemos estar hablando
todo el día de aspectos y temas muy importantes relacionados al ambiente marítimo. En lo particular, soy el comandante de la Fuerza Naval de Honduras, una fuerza naval pequeña, pero pensaba mientras escuchaba a algunos expositores de qué nos sirve contar con tantos medios navales si no somos eficientes, no somos eficaces, no cumplimos con las tareas establecidas en nuestras leyes. Sin embargo, podemos contar con unidades pequeñas, pero altamente operativas, y hacer frente a las distintas amenazas que aquejan a nuestros países y en lo particular a Honduras, principalmente en nuestras áreas de responsabilidad como son el Mar Caribe y el Golfo de Fonseca y Océano Pacífico. Nuestra Fuerza Naval, así como la de muchas armadas, somos un instrumento, somos una institución que utilizan nuestros gobiernos para alcanzar una serie de objetivos que ya están establecidos en nuestras leyes, como lo mencioné anteriormente. Pero en forma general, para conseguir todos estos objetivos debemos de contar con unidades, con medios, fuerzas navales armadas establecidas, consolidadas y bien fortalecidas. Lastimosamente, hay autoridades civiles que no entienden, desconocen varios temas marítimos, de la importancia que significa contar con instituciones sólidas y fortalecidas. Y ese es uno de los desafíos, considero yo, en la que nosotros como hombres de mar debemos de hacerles entender a estas personas de lo importante y lo primordial de lo que significa contar con unidades y medios altamente capaces para dar respuesta a un sinnúmero de necesidades. El año pasado, a finales del mes de octubre y principios de noviembre, lastimosamente a nuestro país fue azotado por 2 huracanes y había un sinnúmero de personas que adversan a las Fuerzas Armadas, a nuestra institución, como hay en todos los países, que para qué contar con Fuerzas Armadas, para qué contar con medios navales que no son necesarios. Una verborrea que se escucha siempre, pero lastimosamente en ese tiempo estas personas no salieron a la palestra pública. Fue azotado toda la costa norte de nuestro país y estaba siempre presente los que quedan al final, nuestras Fuerzas Armadas. Hicimos y contamos y utilizamos los medios navales con que contábamos, pocos, pero como le mencioné anteriormente, fuimos eficientes, eficaces y dimos respuestas a los más necesitados, que es nuestra población. A ellos es a quien nos debemos. De ahí entonces, cómo buscar la forma o la manera de concienciar a nuestras autoridades para que no le den la espalda
al mar. Eso es un desafío sumamente importante y que tienen nuestras futuras generaciones que tomar en consideración. Estamos inmersos, al igual que otras instituciones, en un sinnúmero de misiones, aparte de las ya establecidas en nuestra Constitución, mejorando el medio ambiente, campañas de vacunación, brigadas médicas, etcétera, etcétera. Y todo esto está planteado en un plan estratégico que nuestra Fuerza Naval ha establecido. Es importante también considerar principalmente a nuestros vecinos, como ser Guatemala, El Salvador, Nicaragua, que todas estas amenazas no vamos a poder hacerle frentes solos. Necesitamos urgentemente podernos unir y hacer un solo equipo, porque los adversarios, por decirles, narcotraficantes, operan en forma más combinada, de una mejor manera. El señor almirante aquí presente mencionó algo muy importante. Necesitamos innovar, definitivamente que sí, señor almirante, y adaptarnos a las nuevas amenazas urgentemente, porque si no, señor almirante, estaremos condenando a nuestra población, estaremos condenando a los más necesitados. Por lo tanto, debemos de ser sumamente creativos. Y vamos a contar con un sinnúmero de problemas, que el presupuesto, que los medios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no debe de ser un obstáculo para nosotros que portamos este uniforme. Debemos de ser creativos e innovar. Para finalizar, recordarles que cada uno de nosotros debe de estar comprometido con nuestros países, comprometido con nuestra población, y en cada uno de nosotros debe de prevalecer siempre el trabajo en equipo, la disciplina, abnegación. Y no importa si seamos una armada o una fuerza naval grande o pequeña, no importa. Lo que importa es la voluntad, el compromiso para sacar adelante a nuestro país, para sacar adelante a los más necesitados. Solamente este comentario, y que Dios bendiga a cada uno de los aquí presentes, que Dios bendiga a sus familias, y les deseo un feliz retorno y que Dios les continúe bendiciendo. Muchas gracias. Muy agradecido contra el almirante José Jorge Fortín Aguilar. A continuación, cedo la palabra al almirante José Luis Arellano Ruiz, subsecretario de la Marina de los Estados Unidos Mexicanos. Buenas tardes a todos los integrantes de las Marinas amigas que nos acompañan el día de hoy. Quiero aprovechar para que por mi conducto el almirante José Rafael Ojeda Durán, que es nuestro secretario de Marina y alto mando de la Armada de México, expresarle un cordial saludo y felicitación al almirante Alberto Alcalá y a cada uno de los hombres y mujeres que conforman la Marina de Guerra del Perú por su 200 aniversario recientemente
festejado desde el día de hoy y concluiremos el día de este fin de semana en nuestra estancia aquí en el Perú. Agradezco la oportunidad para hacer una serie de reflexiones que traeré a la mesa. Los dos panelistas del día de hoy es lo que provocan una reflexión en nosotros que estamos en nuestras marinas, e inicio compartiendo la visión del almirante Martínez Morelo en el sentido de identificar esas zonas grises donde concurren una serie de amenazas que afectan rutas y áreas marítimas y que permiten actuar a los estados con el uso de la fuerza gradual, como bien lo citó, pero que definitivamente impactan y afectan las rutas marítimas y con ello las economías globales. Y eso nos lleva a retornar al tema central de este simposio, que es el poder naval. Que si bien es cierto, todos aquí en el lugar tendremos una definición teórica y académica, pero que coincidimos en que el poder naval es la supremacía del poder militar en el mar de cada uno de nuestros estados para emplearlo en proteger sus propios intereses marítimos nacionales. Por eso es que necesitamos de marinas innovadoras que nos permitan desarrollar mecanismos e ingenios, como lo citó el contraalmirante Alken, para atender estos nuevos retos, estas nuevas amenazas que afectan y que impactan en nuestras áreas de interés marítimo. Comparto la idea de hacer más con menos, porque es la parte que nos ha tocado atender en cada una de nuestras marinas, que, como ya lo citaron, pueden ser pequeñas, pueden ser medianas, pueden ser grandes, pero al final del día todos sufrimos de algo que es el recurso económico y los presupuestos de asignación en cada una de nuestras marinas. Por eso requerimos más de ese ingenio, de esa innovación para eficientar nuestros recursos y optimizar nuestros alcances. Por tal razón, en este momento traigo a colación la cita del padre de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, quien en su momento cita: si pudiéramos saber primero en dónde estamos y a dónde vamos, podríamos mejor saber qué hacer y cómo hacerlo. Una frase profunda en estos momentos de cambios, en estos momentos de nuevos retos, en estos momentos de nuevas amenazas, de amenazas emergentes, de zonas grises, de conceptos que a lo largo de estos últimos 20 años hemos escuchado en diferentes foros y que hemos atendido en su momento a estrechar otro tipo de mecanismos, elaborar otro tipo de mecanismos para poder atender con eficiencia estas amenazas, que las voy a englobar en ese sentido, y tratar de mantener, controlar, contener, disuadir en todas estas extensiones de atenciones operativas. Pienso que en lo personal debemos compartir estos esfuerzos entre estados con amenazas comunes. Para concluir, la Armada de México desde hace décadas ha apostado a que las mejores fórmulas o mecanismos para atender estas zonas grises y lo que confluye en zonas grises, y que ya cité en otros términos académicos, debe ser
y será siempre una cooperación internacional de los estados con amenazas comunes, siempre en un marco de respeto mutuo y responsabilidad compartida, con estricto apego a derecho y respeto a la soberanía y autonomía de cada país. No olvidemos nunca que el que suma no se equivoca. Sumemos capacidades y experiencia por un mundo seguro y próspero para nuestros países y nuestros pueblos. Pienso que es una de las apuestas más complejas, pero que al final del día nos pueden dar resultados en estos mecanismos de cooperación regional, hemisférico y de cualquier otro tipo de índole. Solo me restaría nuevamente felicitar a la Marina de Guerra de Perú por estos 200 años y que se sumen más años en esta Marina que el día de hoy nos acoge con su hospitalidad y gesto de amistad. Enhorabuena. Muy agradecido, almirante José Luis Arellano Ruiz. Para cerrar la ronda de comentarios, cedo la palabra al comodoro Philip Waterhouse, comodoro de la Marina Real Británica. Admirals, ladies and gentlemen, Señores y señoras, estoy muy contento de estar aquí de parte de Admiral Tony Ratican. Y de hecho, el día de hoy fue declarado como un ex jefe de los empleados de defensa del Reino Unido. Su defensa de los últimos 20 años y el segundo en los últimos 35 años. Entonces es un momento realmente de orgullo para nosotros, la Marina Real. Y bueno, para la continuación de las referencias de fútbol, me dijo que el Admiral Ratican estaba preocupado de que la última selección de la defensa sea por penales. Y como inglés, soy muy preocupado de que se fuera de la competencia en esta fase, así como siempre nos vamos los ingleses. Bueno, debo de comenzar a agradecer al almirante Alcalá y haber podido venir aquí a este simposio y por el placer de estar aquí para la celebración del centenario. Estamos muy orgullosos de nuestros enlaces históricos con Perú y la Escuela Naval y todos los voluntarios quienes lucharon para la independencia peruana en 1821. Y como comandante de la Marina del Norte de Inglaterra, Hoskinson fue construido cruzando de donde estoy yo, nuestro centro, y tenemos la estatua del capitán más largo está en nuestra capital, que Birkenhead haya construido ese buque y su Marina, y el liderazgo, son valientes, son decisivos, pero también de igual forma es que realmente apreció la ingeniería buena británica. Debo de agradecer y felicitar al Admiral Morelio y Ratican por sus presentaciones excelentes, provocadores, y así como nuestra escuela naval y nuestra marina está construyendo hacia el futuro. Todo eso se junta y tenemos desafíos que están en la zona gris y la competencia, y de hecho requieren pensamientos constantes e innovadores. Debo de decir eso y reconocer que tenemos esa revisión integrada de seguridad, desarrollo y también políticas extranjeras. Los resultados son para modernizar la defensa, para poder tener luchar contra las amenazas del futuro y ver estos valores competitivos en una etapa nueva. Y tenemos la transformación de una Marina Real, y que eso nos va a permitir responder de mucha mejor forma a algunos de los desafíos
y todos los speakers han discutido esto. Y debo de mencionar dos aspectos de la ingenuidad. Eso realmente es parte de nuestra transformación hacia el futuro y es tecnología y cómo es que operamos. Y bueno, para comenzar, tecnología. Y es un momento muy emocionante de estar en la Marina Real. Tenemos una área, una etapa muy emocionante. Van a haber 7 nuevas clases de buques que se van a construir, o barcos y submarinos que van a ser mucho más flexibles que sus predecesores y van a ser equipados con los sensores más avanzados y armas más avanzadas. Van a realmente tener modernización que va a permitir que adoptemos tecnologías emergentes durante su vida de servicio y vamos a ir pudiendo cambiarlo de acuerdo con las amenazas en la zona gris. Tuvimos la valentía de aceptar que realmente no sabremos qué es lo que vamos a necesitar de aquí a una década y nuestra esperanza es que vamos a podernos adaptar muy rápidamente y volver a cambiar las rutas de acuerdo con que vamos avanzando. Y también estamos en sistemas de mine hunting que están incluyendo y encontrando mentes que son 5 o 10 veces más rápidos que nuestros sistemas actuales. Estamos acelerando la tasa en la que estamos adaptándonos a las nuevas tecnologías emergentes. Tenemos equipos que están dedicados a ese bypass. Estamos saldeando estos procesos de procura que son muy largos y tenemos tecnologías que están evolucionando con armas que fácilmente son disponibles. Nosotros creemos que esa inversión y el cambio de actitud son claves para mantener esa parte competitiva. Segundo, la manera en la que operamos. La defensa del Reino Unido ha sido estructurado para poder competir en la zona gris y vamos a buscar ganar sin resultados necesariamente de las fuerzas armadas y nosotros en la Marina estamos intentando transformar esta intención, nos volvemos más proactivos y estamos completando nuestras capacidades de guerra y tenemos la acción decisiva personal y también pensamiento innovador. Esto nosotros lo hemos hecho con nuestras personas, 40% están enfocados en primera línea y nosotros podemos ver, bueno, eso es un hecho que podemos ver desde el mes pasado, tenemos de carga F-35B para las operaciones y nos hemos vuelto una marina de golpes sin realmente tener o estar afectando a las personas. Y nosotros estamos poniendo los barcos que están presentes en lugares claves, construyendo y teniendo prácticas de mantenimiento comunes en poder actuar en interés del Reino Unido y también en sus aliados. Además de eso, estamos transformando nuestra marina, nuestra escuela naval, nuestra marina, en una fuerza de despliegue mundial actuando en interés del Reino Unido en situaciones desde combatiendo guerras hasta ayuda en caso de desastres. Y tenemos grupos de respuesta que están operando en el norte de Europa. Entonces, así como pueden ver la tecnología y cómo es que estamos operando, están en la parte central de nuestro nuevo enfoque. Debo de concluir al mencionar un aspecto más respondiendo a competencia en área gris, que tal vez no sea muy ingenuoso, no muy innovador, pero es más y más importante y es las alianzas y la colaboración. En muchas veces la temática de esta excelente conferencia, esta audiencia va a conocer que tenemos esas capacidades de poder construir enlaces, ya fuese a través de ser diplomáticos, despliegues, ejercicios, capacitación o proyección de poderes, todo eso en apoyo a nuestros objetivos y las de nuestros aliados. Nuestro gobierno reconoce esto y el motivo por el que tenemos esa gran inversión es permitir que se construya mejores enlaces en nuestra presencia. Ayer el Dr. Cavalli comenzó este simposio describiendo como una manifestación de un país y nuestro gobierno ha sido muy claro. El trabajo de la Marina es poder ser de respuestas. Nos ha dado la oportunidad y la responsabilidad de desarrollar
nosotros en la Marina, Así concluye este tercer bloque de exposiciones. We are now finishing up with this third part of the presentations. I would like to thank give my thanks to the Navy and the representatives, everyone that has been here with us, and with the public that is here, and those that are following us virtually. De este modo estamos llegando al final de este tercer y último bloque. Invitamos a nuestros distinguidos panelistas de este bloque al estrado. El señor Walter Ayala González, ministro de Estado en el Despacho de Defensa, acompañado por el señor almirante Alberto Alcalá Luna, comandante general de la Marina, y por el señor contraalmirante Gonzalo Carrera Mazuelos, director general de Educación de la Marina. La clausura del simposio. Palabras de cierre a cargo del señor contraalmirante Carlos A. García, director de la Escuela Superior de Guerra de la Marina. Señor Walter Ayala González, ministro de Estado en el Despacho de Defensa, señor almirante Alberto Alcalá Luna, comandante general de la Marina, dignas autoridades, damas y caballeros que el día de hoy nos acompañan, muy buenas tardes. Una intensa jornada de una mañana y una tarde nos ha permitido recibir de primera mano las disertaciones y comentarios de un selecto grupo de expositores y panelistas, quienes nos han ilustrado con sus presentaciones y comentarios sobre diversos temas relacionados al poder naval. El poder naval y el poder marítimo trascienden nuestros días, lo que nos lleva a reflexionar sobre la relevancia en el tiempo de lo expresado en el año 1877 por el en ese entonces capitán de navío Miguel Grau Seminario, siendo comandante general de la Marina. Cito textualmente, abro comillas: la civilización debe a la Marina gran parte de su notable desarrollo. Donde quiera que arribe un buque, lleva un germen de progreso. Las ciencias, las artes, el comercio, la industria han sido esparcidos en el mundo por medio de la navegación, y por ella las naciones más separadas han estrechado sus relaciones y tienden al engrandecimiento común.
Cierro comillas. Esta aseveración hecha por el héroe de Angamos nos invita a tener en cuenta la importancia del mar en el desarrollo presente y futuro de cualquiera de nuestras naciones. Agradezco a cada uno de ustedes, expositores y panelistas, por haber enriquecido con sus conocimientos académicos y experiencia profesional nuestra cultura de defensa sobre el poder naval. De igual manera, deseo manifestar el agradecimiento de la Escuela Superior de Guerra Naval al Comandante General de la Marina y al Director General de Educación de la Marina por la confianza en encargarnos la organización de este importante evento académico. Esperamos que haya sido de su total agrado y cubierto todas las expectativas de cada uno de ustedes y de quienes nos acompañan virtualmente desde sus países. Su asistencia y su compañía nos han comprometido a seguir trabajando en la organización de eventos internacionales similares que nos permitirán transmitir, compartir y enriquecer la cultura de defensa en nuestros países. No quisiera terminar mis palabras sin desear a todos ustedes que sigan disfrutando en nuestro país y que tengan un feliz retorno. Finalmente, permítanme invitar al señor Walter Ayala González, Ministro de Estado en el Despacho de Defensa, para que dé por clausurado el presente simposio internacional. Muchas gracias a todos. De todas, buenas tardes. Señor Almirante Alberto Alcalá Luna, Comandante General de la Marina, distinguidos almirantes, comandantes generales de la Marina y delegaciones extranjeras, señor Vicealmirante Herbert del Álamo Carrillo, Jefe de Estado Mayor General de la Marina, señores oficiales almirantes y generales, señores agregados castrenses acreditados en el Perú, señoras y señores oficiales superiores y subalternos, distinguidos invitados. En mi condición de Ministro de Defensa, es un honor dirigirme a ustedes en la clausura de este importante evento organizado por la Marina de Guerra del Perú, institución tutelar de la patria que nació junto con la República del Perú y que en el pasado mes de julio celebró el bicentenario de su independencia. Deseo agradecer al Comandante General de la Marina, Almirante Alberto Alcalá Luna, por el desarrollo de tal magno evento en el marco de los 200 años de creación de una institución tutelar referente a lo largo de nuestra historia republicana. Al cabo de 2 días, hoy concluye el Simposio Internacional Bicentenario Poder Naval, actividad académica que realizó exitosamente la Marina de Guerra del Perú a través de la Escuela Superior de Guerra Naval, bajo la denominación de Simposio Internacional de Seguridad y Defensa, que ha contado con la participación de expositores de prestigio internacional como comandantes generales, distinguidos panelistas y representantes de las principales armadas del mundo. En ese sentido, deseo agradecerle la presencia de cada uno de ustedes, dignas autoridades civiles y militares. La seguridad y la defensa, mediante la identificación de las responsabilidades políticas y el entendimiento del rol que les compete en la toma de decisiones y de la función institucional correspondiente al sector defensa en una sociedad democrática, son pilares que sostienen y protegen el desarrollo de los estados, así como sus democracias. Es por eso la relevancia de ese tipo de eventos, que tienen como finalidad integrarnos para hacer frente a los nuevos desafíos globales. En este importante marco de la celebración por el bicentenario de la creación de la Marina de Guerra del Perú, declaro clausurado el Simposio Internacional Bicentenario del Poder Naval, denominado El Poder Naval en una era de competición marítima. Muchas gracias.